Martes 31 de agosto, 31 de julio de 2012. Estamos un poco adelantados. Un saludo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche y a quienes nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz Radio. Este martes conversaremos sobre el proceso de antejuicio que se le sigue al diputado de Ghana, Rodrigo Samayoa, por violencia intrafamiliar y de otros temas de la realidad nacional. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Ana Vilma de Escobar, diputada del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena y también integrante de esta comisión especial que se ha formado en el Parlamento. Diputada, bienvenida, un gusto. Gracias William. Y lo primero que quisiera hacer es felicitarlo y enviarle un saludo a todos los periodistas que ejercen un periodismo libre, que defienden nuestra libertad de expresión y que comunican todos los días y permiten que la población esté informada respecto a todo el acontecer nacional. Bueno, gracias a usted, diputada, y reiterar, estamos 31 de julio, porque entré diciendo 31 de agosto. Bueno, estamos adelantados. Bueno, diputada, para comenzar entonces, explíquenos un poco en qué estado se encuentra la discusión al interior de la comisión especial que se ha formado en torno al caso del diputado Samayoa. ¿Qué es lo que se tiene? Debo entender que hubo reunión el día de ayer, ¿no? La comisión de antejuicio celebró ayer una reunión un poco atropellada porque dos de los integrantes estaban formando parte de la reunión del diálogo que tiene ahorita el presidente en Casa Presidencial, el diputado Parker y también el diputado Avilés. Sin embargo, hubo quórum suficiente para revisar lo que era la posición de cada uno de los partidos respecto al desafuero. En esta comisión se discutió, pues, cada partido fue dando su posición y tanto el partido FMLN como Arena, como Rodolfo Parker del PES, recomendaron que se le quitara el fuero al diputado Samayoa. Ahora, obviamente para llegar a ese tipo de conclusiones han pasado todo un proceso, ¿no? O sea, han habido varias reuniones previas, han analizado el caso. Me gustaría que nos diera un poco de background, de antecedentes de cómo es que llegan a esa conclusión. Es decir, cuáles son los elementos que ustedes han analizado y que son los que tienen suficiente peso como para decir, bueno, hay que desaforar al diputado Samayoa. Esta es la quinta reunión que se tiene ya de la comisión de antejuicio. Y en esta comisión de antejuicio se conocieron los alegatos del fiscal nombrado dentro de la comisión de antejuicio y del seno de la Asamblea Legislativa para poder hacer las acusaciones. También se conocieron la parte de la defensa del diputado Samayoa. El diputado Samayoa eligió tener defensa externa fuera de la Asamblea Legislativa y ellos son pues los que presentaron su defensa. Quizás para aclarar, esta figura de la que estamos hablando del fiscal y defensa es de un procedimiento muy propio, ¿no? de la Asamblea, de la Comisión, ¿no? O sea, no estamos hablando de la Fiscalía General de la República, sino de el fiscal que se asigna dentro de la comisión. Exactamente, esto se hace dentro de la comisión, es decir, la Fiscalía General de la República, si vemos cómo inicia esto, la Fiscalía General de la República presenta un requerimiento de antejuicio a la Asamblea Legislativa, un requerimiento de antejuicio para el diputado Samayoa para poderlo procesar por delitos que haya cometido. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de determinar si hay lugar a formación de causa, a determinar si el requerimiento de la Fiscalía General de la República cumple con todos los requisitos para recomendar pues que se dé este antejuicio. Una vez pasadas esas, y es a través de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa donde se determina si el requerimiento del fiscal cumple o no con los requisitos legales. Esta primera etapa se dio, posteriormente la Comisión de Legislación pasa su dictamen a la Asamblea, al Pleno, y el Pleno vota pues para que se forme una comisión de antejuicio. Esta comisión de antejuicio se conformó en el seno mientras se desarrollaba una plenaria y precisamente allí es donde se escogieron las personas que iban a representar a cada partido y además un fiscal nombrado del seno mismo de la plenaria, digamos. Que el fiscal puede ser es un diputado.
es un diputado. Todos somos diputados, todos los que integramos la comisión somos diputados. Y en el caso de la defensa del diputado Samayoa también debería ser un diputado. El diputado Samayoa puede escoger, si él quiere escoger un diputado para que lo represente, a alguien del seno de la Asamblea o a alguien externo. Claro, y en este caso él decidió entonces... O él mismo se puede defender. Son 3 opciones, pero en este caso él decidió que poner a un defensor externo. A 2. Sí, y son abogados también que llegan entonces ante la comisión. Exactamente, y han participado en todas las reuniones de la comisión. Ya, entonces, los elementos fundamentales que le han llevado a la comisión, o fundamentalmente a Arena en este caso, porque junto al FMLN ustedes han decidido que se le desafuere al diputado. ¿Cuáles son los elementos de peso que usted observa en este proceso, de todo lo que han ustedes revisado? Bueno, en primer lugar, es importante decir que la Constitución de la República, en el artículo 238, y también el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, en su artículo 119, dice que los diputados no pueden ser juzgados por delitos graves que cometan sin que la Asamblea Legislativa determine que hay lugar a formación de causa, en primer lugar. Y además que no pueden ser detenidos, ni presos, ni llamados a declarar por delitos menos graves. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el fiscal general de la República, en su requerimiento de antejuicio que envía a la Asamblea Legislativa, plantea que el diputado Samayoa ha cometido 3 delitos. Uno de los delitos es lesiones, el otro es amenazas y el otro es expresiones de violencia. Tanto el delito de lesión como el delito de amenaza está tipificado en el Código Penal, y el delito de expresiones de violencia está tipificado en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Cada uno de esos delitos, el delito de lesión y el delito de amenaza, tiene una sanción de 1 a 3 años. Pero el fiscal presenta estos delitos bajo la modalidad de concurso real de delitos. Es decir, esta es una modalidad que está en el artículo 41 del Código Penal, cuando se hace una sumatoria. El concurso real lo que hace es una sumatoria de delitos, que son delitos que pueden subsistir independientemente y que han afectado diferentes bienes jurídicos. ¿Y eso es como un cuarto delito, no? No, simplemente los reúne. Los 3. Los engloba, pero por la razón de que cada uno de los delitos es independiente. Es decir, usted puede proferir las amenazas sin necesariamente pasar a la violencia, o usted puede lesionar sin necesariamente amenazar, o usted puede tener expresiones de violencia sin necesariamente lesionar. Entonces, cada uno de los delitos es un delito independiente, pero además, cada delito afecta un bien distinto. La lesión afecta la integridad física de la persona. La amenaza afecta la integridad moral de la persona. Son bienes jurídicos distintos que ve también el Código Penal. Entonces, cuando afectan distintos bienes jurídicos y cuando los delitos pueden subsistir independientemente, cada uno se da ese concurso real. Y bajo ese concurso real de delitos es que el fiscal ha presentado el requerimiento. Ahora, esto le da mayor gravedad al delito. Quiero que lleguemos a esa parte, pero me indican que vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, justo porque debo entender que de manera independiente los delitos que usted menciona, los 3, no alcanzan el nivel de gravedad como para que se pueda proceder. Pero entonces, ¿cuándo es que hay ese momento de decir esto trasciende a un delito de gravedad? Por la sumatoria. Perfecto, vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Ana Vilma de Escobar, diputada del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Estamos conversando sobre el proceso de desafuero que se le sigue al diputado Rodrigo Samayoa del partido Gana. Bueno, nos quedamos entonces con esta figura, hablábamos de 3 delitos de manera individual, pero usted decía, está esta figura de concurso real del delito. Es que sí, hay 3 delitos que cometió el diputado de acuerdo a lo que el fiscal claro. presenta. Pero esos 3 delitos el fiscal los presenta bajo la figura de concurso real de delitos, que está tipificado, que está ahí también descrito en el Código Penal en el artículo 41. Entonces, importante también decir que la comisión de antejuicio no está para determinar la culpabilidad o la inocencia del diputado. Nosotros estamos para ver pues si cumple o no cumple el requerimiento, si cumple los requisitos, el requerimiento que el fiscal envía a la Asamblea Legislativa. Nosotros vemos, bueno, cuál es el potencial de una persona que vaya a un tribunal por estos delitos. Una persona cualquiera que vaya a un tribunal por estos delitos tendría él que responder por el delito de amenazas que tiene de 1 a 3 años de cárcel, por el delito de lesiones de 1 a 3 años de cárcel. ¿Qué tal si el abogado de esa persona no puede desvanecer las acusaciones del fiscal? Puede terminar con 1 año y medio de cárcel o con 2 años de cárcel por uno de los delitos. Más, cuando entran a revisar el otro delito, si la defensa tampoco es capaz de desvanecer las acusaciones de la fiscalía, puede terminar también con otro 1 año y medio o con 2 años. De manera sumatoria. Es sumatoria. Y primero tendría que cumplir pues con la sanción del primer delito, después en orden de gravedad. Con eso podría terminar una persona con 3 años y medio de cárcel. Eso ya es un delito grave. Ya tipifica como un delito grave. Entonces, esa es la base, pues, para poder recomendar el desafuero, la base jurídica, pues, para poder recomendar el desafuero del diputado. Pero vamos, para que quede claro para nuestros cibernautas y televidentes, Ana Vilma, lo que ustedes están haciendo es diciéndole al fiscal proceda tratando al diputado Samayoa como un ciudadano normal, común y corriente de este país. En este momento nosotros pierde la inmunidad. Nosotros estamos diciendo el diputado Samayoa debe perder la inmunidad y se pone a la orden nuevamente del fiscal. Y entonces el fiscal ya procede. Pasa a los tribunales. Exacto, o sea, con un procedimiento normal. Pero ya no tiene la inmunidad que le otorga. Ya no tiene la inmunidad. Ahora, nosotros en la comisión de antejuicio que celebramos el viernes, solamente estábamos presentes 3 fracciones legislativas. Preferimos que en la siguiente comisión que se va a dar después de la semana de agosto, el martes 7 creo que cae, sí. Queremos que ahí esté presente también Gana y el CN, para que todos los partidos políticos integrados, todas las fracciones políticas, podamos emitir el dictamen. En este momento no se ha emitido dictamen todavía. Y ese dictamen sería lo que nosotros estaríamos pasando a la plenaria. La plenaria luego va a escuchar los alegatos del fiscal, va a escuchar luego a los diputados y claro. Posteriormente vota. Bueno, pero en este momento hay unanimidad de Arena y FMLN. Eso le da suficiente... Y de PES. Y del PES. Y eso le da suficiente fuerza como para que se presente el dictamen favorable. Sí. Es decir, en términos de correlación es suficiente. Es suficiente. O sea que se puede abstener Gana por razones obvias, pues es su diputado. No sé cómo estará pensando Gana. De hecho, vamos a ver si hablamos con los diputados de Gana más adelante, pero uno pensaría que quizás Gana se abstenga de querer que se le pierda la inmunidad al diputado. Es posible, pero el desafuero es recomendado. Ahora, también hay que ver qué es lo que está detrás de esto. Necesitamos legitimar la Asamblea Legislativa, necesitamos también tener diputados que sean probos, que sean honestos, que tengan conductas ejemplares.
que sean verdaderos representantes del pueblo. Un diputado tiene que tener siempre en mente que está en la vida pública, está a la luz pública y debe sobre todo ser un modelo pues en su conducta. Esto es un tema muy importante. Y luego, el otro punto es la aprobación de las leyes que protegen los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Hay todo una recopilación de leyes e instrumentos sobre los derechos de las mujeres, como esta ley pues que se llama para la ley que protege a la mujer de la vida de violencia, la ley de la igualdad. Hay convenciones internacionales también que se han firmado como para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está la Constitución de la República, está el Código Penal. Esto va a la aplicación pues de la defensa de las mujeres. Y en esto siempre digo, no solamente es defender a las mujeres, también hay que defender a los hombres que en su caso sean víctimas de violencia también. Que desde luego son por los menos. parte de las mujeres. Que Son los menos, pero existe. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, explíquenos si es posible dignificar el trabajo legislativo con tanta cosa que está pasando, sobre todo porque hemos visto la semana pasada también el involucramiento de un diputado suplente de la coalición PCN, debo entender, involucrado en situaciones delictivas. Entonces, ¿se puede dignificar el trabajo legislativo? Vamos a la pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputada Escobar, le decía en el segmento pasado si se puede dignificar, como decimos, la profesión de periodista, se puede dignificar la profesión, en este caso, del trabajo de un legislador con tanta cosa que está ocurriendo. En este año han ocurrido varios hechos en los que se han involucrado al menos 3 parlamentarios, ya sea diputados propietarios o suplentes, pero están involucrados en hechos delictivos. O sea, ¿se puede lograr eso? Definitivamente, pero se logra poco a poco. Y por eso es tan importante que los diputados tengan claro que tienen que respetar la ley. El diputado no está fuera de la ley. Y yo me atrevería a decir, los diputados no deberíamos tener fuero para las responsabilidades civiles. Yo creo que un diputado que cometa un delito debería poder ser tratado como cualquier otro salvadoreño común y corriente que cometa un delito. Creo que el fuero debería existir solamente para los temas políticos, porque sí hay muchas situaciones ahí que se deben proteger, pues por ejemplo, la misma... ¿de qué estamos hablando? Digo, para que haya mejor comprensión, ¿de qué hablamos cuando decimos delitos en el caso del procesos civiles, en el caso de... Bueno, usted va y atropella a una persona. Pues tiene que ir y responder, determinar si fue su culpa o no fue su culpa por lo que pasó. Usted se ve involucrado en un escándalo público en un bar. Bueno, igualmente,
que lleguen y si tiene usted una responsabilidad en algo que pudo haber ocurrido ahí, bueno, igual no tiene que alegar que es diputado, o incumple un reglamento de tránsito, pues una situación de tránsito, no porque es diputado debería tener un fuero, o comete actos ilícitos, por ejemplo, de contrabando, por decirle. Tampoco debería tener usted una protección para poder cometer ilícitos. Entonces, todo diputado que llegue con el propósito verdaderamente de trabajar no tiene por qué preocuparse de esto. ¿Pero esto debe pasar por una reforma de códigos o a qué nivel debería de No, esto está a nivel de Constitución. A nivel de Constitución, o sea, que una reforma constitucional. Sí. Es una reforma grande, pero sí, lo importante es que cada uno vaya absorbiendo cuál es la responsabilidad que tiene como diputado, como representante del pueblo, qué es eso que se le ha entregado a través de la elección popular. ¿Y por qué es tan importante un comportamiento ético de los diputados? Y luego hay que pensar también, William, que los diputados somos los que tenemos la responsabilidad de elegir a los funcionarios de segundo grado. Entonces, en la medida que podamos tener diputados éticos, responsables, morales, honestos, en esa medida también los funcionarios de segundo grado van a tener esas mismas cualidades. Bueno, es interesante porque justo ahora que se ha formado una comisión especial que está viendo el procedimiento de elección de los magistrados Belarmino Jaime y también de Rodolfo González, el caso particular del magistrado Rodolfo González, y ahí hay algunos diputados que se han visto en el pasado, hace muchos años, involucrados en hechos delictivos. Y cuando usted ve en redes sociales, Twitter, en Facebook, hay cuestionamientos fuertes de la ciudadanía hacia cómo es posible que diputados que tienen manchada la honorabilidad sean los que estén juzgando ahora a otros funcionarios de segundo nivel que han elegido, que puedan tener problemas también con la justicia. Exactamente. Eso no tiene ninguna lógica, pues, ninguna lógica. Primero tiene que haber esa honestidad y esa probidad, esa moralidad por parte del juzgador, ¿verdad? Por parte de ese juez. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ciudadanía. Sí, porque es una expresión bastante recurrente. Claro, la gente juzga y dice, bueno, pero uno esperaría que el que vaya a juzgar a otra persona, pues obviamente tenga las manos limpias, digamos. Exacto, no puede venir a rasgarse las vestiduras y acusando a alguien cuando él mismo no tiene esa moralidad para poderlo hacer, ¿verdad? Ahora, la propuesta que usted ha hecho de eliminar el fuero en circunstancias muy particulares para los diputados. Para responsabilidades civiles. Para responsabilidades civiles, en ese caso, diputada, ¿qué es lo que... ¿Usted ha hecho la propuesta oficial ante la Asamblea o todavía no? No lo he hecho. En la medida que vamos viendo estas situaciones que se están dando en la Asamblea, que desprestigian no solamente a la persona que comete el delito, sino que desprestigian a todos los diputados, porque la gente no distingue. La gente dice los diputados. Exacto. Y ahí en los diputados, ahí vamos todos en la colada, ¿verdad? Solo aclárame un punto, en la parte cuando se refiere a situaciones políticas. ¿A qué se refiere? Bueno, los diputados tenemos bastantes opiniones políticas que emitimos y creo que hay que proteger el hecho de que un diputado tiene que tener toda la libertad para expresarse. Si es tomada sus declaraciones o sus opiniones o sus expresiones y pueda ser difamado por aquello que dijo o acusado por aquello que dijo, creo que compromete un poco la libertad para poder ejercer la función de diputado en la Asamblea. Por tanto, creo que había que proteger esos derechos. Sí, pero tiene que ver más con el tema de expresión de los mensajes que se envían. Más que todo, sí. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero.
porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, tenemos otros temas en agenda, pero antes sí me gustaría que votáramos lo que tiene que ver con el desafuero del diputado Samayoa, Ana Vilma, y es en la parte, él debo entender que ha notificado a la Asamblea Legislativa de su enfermedad. Alguien dijo, no sé si él lo ha dicho, de que se trataba de cáncer en la garganta, pero bueno, el asunto es que está enfermo y está en un tratamiento. Ese es un punto que me gustaría que nos aclarara, y el otro es en el tema de la conciliación, porque antes de que se llegara a este proceso en la Asamblea Legislativa, debo entender que a nivel fiscal también hubo una especie de conciliación con la esposa, entre el diputado Samayoa y su esposa, pero no sé a qué nivel queda eso en términos de la configuración de los delitos. Pero bueno, son dos cosas, explíquenme. Bueno, tal vez para ver el tema del tema de la conciliación, es que la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres no permite la conciliación. Es una ley que viene a proteger los derechos de las mujeres y dice, bueno, si una mujer viene y se acerca a declarar y posteriormente quiere retirar esa declaración que hubo, posiblemente está siendo amenazada, posiblemente por diferentes motivos la mujer ya no quiere proseguir pues con esa demanda, entonces la ley no permite la conciliación. Y además, no solamente la mujer puede venir a poner la demanda, puede ser cualquier vecino que escucha que hay un problema, puede ser un familiar de la víctima quien venga y ponga esa demanda. Y esto se hace precisamente para evitar que un problema de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar, termine en un homicidio, porque esto sucede también. Entonces, detener eso a tiempo. Y también para lograr que se vaya limitando la violencia en las familias, porque afecta muchísimo a la sociedad. Entonces, estamos claros de que en este caso, una vez le quiten el desafuero al diputado Samayoa, el proceso es retomado por el fiscal general de la República y no hay tales de la posible conciliación entre ellos. No hay conciliación. Ahora, ya una vez que un tribunal dictamine qué penalidad, qué sanción se le va a dar al diputado, allá pues eso ya es una cuestión del tribunal. Ellos son quienes tendrán que determinar la culpabilidad, claro. La comisión de antejuicio en este momento. Bueno, y en la parte que le preguntaba si él ha notificado de la enfermedad y si esa puede ser una atenuante o ya es una cuestión que la tendrá que decidir el fiscal general. Esta es la parte difícil, William, de estos procesos, porque esta es la parte humana donde uno siente pues que todas las personas cometen errores, pero y tienen debilidades. En este caso de Rodrigo, pues entendemos que el diputado Samayoa está enfermo, muy enfermo. Sin embargo, esto no es un atenuante en la ley. Hemos tratado de ver este caso con la mayor objetividad posible, con la mayor responsabilidad. Y como he dicho siempre, esto no es una cacería de brujas, esto no es algo político tampoco. Esto es una situación donde se busca que se cumpla la ley y que se proteja los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. No tiene nada que ver con resentimientos. No. Cuando uno a veces dice, bueno, el diputado Samayoa perteneció al partido Arena, ¿cómo lo está viendo Arena desde la perspectiva de este caso que está ocurriendo? ¿Hay que cobrarle la factura al diputado Samayoa? No, de ninguna manera. Creo que esto sería irresponsable de nuestra parte. Se tiene que hacer con la mayor objetividad posible y esperando que el diputado pueda pues salir adelante. Le deseamos en cuanto a su enfermedad, pues que él pueda salir adelante. ¿Qué recomienda para los otros casos que están en proceso también, Ana Vilma, ya que usted se involucró en este? Para cada caso debo entender que la Asamblea Legislativa tendrá que nombrar una comisión especial. Es decir, no son ustedes mismos los que pueden juzgar el caso del diputado Abilio Bonilla, del partido Gana en la Unión,
o el caso del diputado que recientemente se involucró en otro hecho la semana anterior. Para cada caso la Asamblea tiene que formar una comisión. Exactamente. Pero a la luz de lo que usted ha trabajado en esto, ¿qué es lo que sugeriría a la Asamblea Legislativa? Bueno, más bien lo que esperaríamos de la Asamblea Legislativa en pleno, lo que esperaríamos de los diputados individualmente es que tomen, que se fijen mucho en estas situaciones que han sucedido, en que se den cuenta cómo afectan a los individuos, a ellos, a los que han cometido los delitos y cómo afectan a todo el cuerpo colegiado, cómo desprestigian a la Asamblea Legislativa y cómo afectan tremendamente la credibilidad que tiene el pueblo en estas personas en quienes ha depositado su confianza para que puedan legislar. Vamos a ver en el caso de otro de los diputados, ya el fiscal general de la República puso el requerimiento de antejuicio ante la Asamblea Legislativa y va a proceder una situación similar a la que se ha dado con el diputado Samayoa. ¿Usted no ve a esta legislatura tolerante con ese tipo de hechos? Yo creo que más que la legislatura que sea tolerante con los hechos, es la sociedad civil, es la gente la que se está dando cuenta de cómo debe ejercer sus derechos políticos para que los ciudadanos que busque, que elija para que los representen, para que la representen, tengan la probidad, tengan la honestidad, tengan la moralidad, tengan la idoneidad. Esto es fundamental, que vayamos dignificando la Asamblea Legislativa, que no seamos tolerantes con situaciones de delito por parte de los representantes del pueblo, por parte de los mismos legisladores que hacen las leyes con las cuales posteriormente se les va a juzgar. En el caso de la Ley Especial Integral de la Violencia para proteger a las mujeres de la violencia, el diputado Samayoa es firmante de la ley, él conoce la ley. Entonces, un legislador no puede sentir nunca que está al margen de la ley. La ley le aplica igual, sea diputado o no sea diputado. Tenemos que buscar esa igualdad. Por eso digo, tiene que aumentar la responsabilidad de cada uno de los diputados y ser pues lo más decentes posible. Bueno, pero eso ya pasa por todo el proceso también de filtro, de cómo los partidos políticos eligen a las personas, quizás de revisar un poco toda la parte de antecedentes de esa persona que van a proponer como candidato. O sea que sí, hay varios filtros que se pueden agotar antes de que alguien lo nombren como diputado. Porque al final de cuentas la gente de alguna manera, claro, hoy si se vuelve a validar el voto por rostro para 2015, perdón, sería factible entonces que la gente tenga en sus manos la decisión de cuál quiere que sea la persona que lo represente en el Parlamento. Bueno, por ejemplo, en esta elección hubo diputados que no resultaron electos, que habían estado durante muchos años en sus partidos políticos, pero que la gente no les dio el voto. Entonces, vale la pena examinar cómo las personas sí conocen, sí se dan cuenta, sí se fijan pues en quiénes, cómo actúan los diputados, y yo creo que cada vez más, sobre todo con la posibilidad, y si acaso se vuelve a aprobar el voto por rostro, creo que la gente va a estar muy pendiente de a qué diputados son los que se elijan. Bien, vamos a una pausa, volvemos con otros temas, regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay otro tema que me interesa abordar con usted, Ana Vilma, y tiene que ver con el proceso de elección al interior del Partido Arena del candidato a la presidencia 2014. ¿Qué ha pasado finalmente? Se ha mencionado insistentemente en algún momento de su nombre, pero ¿qué pasa con Ana Vilma? Bueno, yo creo que en estas situaciones todavía las personas que pudiéramos optar a una candidatura estamos sujetos a las decisiones de las cúpulas partidarias. Entonces, la cúpula está todavía llevando a cabo un proceso, o prácticamente ya lo terminó, un proceso donde salió a buscar nombramientos o menciones de personas que por a cierto, nivel no del aparecía territorio. usted en ese proceso que hubo de visita a los departamentos, solo estuvo, bueno, Sí aparecía. Tres estuvieron entonces. ¿Qué sería? Norman Quijano, Francisco Olaínez y usted. Sí. Estuvieron las visitas a las juntas directivas departamentales de Arena, ¿no? No, digamos la cúpula partidaria o una comisión elegida por la cúpula fue y visitó a las estructuras a nivel de país. Ahora, en esas cuestiones hay que ser muy cuidadoso con las reglas internas que se ponen para un proceso. Yo respeté las reglas internas de no salir a hacer campaña, porque se nos había pedido que no lo hiciéramos. Otros posibles candidatos no respetaron las reglas. Entonces eso genera una distorsión en cuanto a las menciones, que no es conveniente para la escogitación de candidatos. Pero en fin, así es como se dio. Estamos todavía pendientes a la espera de lo que puede ser el resultado de ese proceso. Hoy por hoy el partido y el país han estado involucrados en un tema crucial como ha sido la crisis de constitucionalidad y por tanto no se ha dado ya atención al proceso interno de escogitación de candidatos. Pero Ana Vilma va a esperar entonces a agotar todo este proceso y lo que diga entonces el COENA finalmente. Yo creo que vamos a retomar ese proceso una vez que se salga de estas pláticas en Casa Presidencial. Y para que el partido pueda escoger a la persona idónea, que no necesariamente tiene que ser del partido, ¿verdad? Vamos a ver, se ha escuchado muchos nombres. Ahora, pero usted no ha retirado su precandidatura, digamos. Es que no había como precandidatura, sino que habían menciones. Digamos que mi nombre está ahí. Y va a estar ahí hasta que la cúpula decida entonces a quién nombrar. Sí. Ahora, cuando usted expresa de que hubo algún candidato que no respetó esa regla que tenía que ver con la campaña... Algunos. Algunos. ¿Quién es? ¿No? ¿Pancho Laínez o Norman Quijano? Sí, ellos hicieron campaña, ellos estuvieron visitando los departamentos, ellos enviaron personas también a que fueran a hacer esa promoción. Eso no era permitido, pero lo hicieron. Entonces, naturalmente, sus menciones incrementan, pues... Pero bueno, usted fue una de las más votadas, ¿no? Dentro de su partido en la pasada elección. La más votada. Exactamente, la más votada. Entonces, ¿qué tanto peso ha tenido eso al interior del partido? Bueno, debería tener mucho más, debería tener mucho peso. Bueno, entonces, lo que vamos a ver en el Partido Arena va a ser de inmediato ya en el mes de agosto. O sea, esa definición de la candidatura, o por lo menos la postulación, debo entender que es una especie de postulación o nombramiento y después ratificación en Asamblea General en septiembre. Sí, yo creo que vamos a pasar, va a pasar ahorita la dirección del partido, va a pasar de estas pláticas en Casa Presidencial que han sido intensas a ir a identificar un candidato o candidata de inmediato. Ana Vilma, ¿usted no ve a un Partido Arena dividido después de este proceso? No debería estar dividido. Yo creo que particularmente después de esta situación de crisis que el país ha vivido,
El Salvador y los salvadoreños no necesitamos más divisiones, necesitamos madurez política, necesitamos enfocarnos en aquello que sea bueno para el país. Necesitamos tomar las mejores decisiones para la elección de un candidato del Partido Arena y luego trabajar todos de la mano para sacar este país adelante. Es una verdadera tristeza ver cómo El Salvador está decayendo, ver cómo estamos perdiendo todas nuestras posibilidades de crecer, cómo estamos sumidos en pobreza, cómo aquí no hay empleo, cómo estamos perdiendo la inversión extranjera, cómo nos estamos endeudando, cómo estamos afectando la democracia. Esto es por puras malas decisiones. Entonces, debo llegar a ese punto porque sí me interesa que lo platiquemos de cómo está viendo Ana Vilma de Escobar la situación, la realidad de este país. Pero solo quiero agotar una pregunta y es sobre el tema de la elección interna del candidato en Arena. En todo caso, ¿usted respetará lo que diga la cúpula? Todos tenemos que respetar lo que diga la cúpula. Aun cuando no sea usted quien pueda ser la electa, ¿se sometería? Todos tenemos que respetar lo que diga, pero no pensemos en una cúpula que tiene que tomar sus decisiones aisladas. Tiene que ser una decisión donde participen varios. Pues una decisión que de un grupo muy pequeño de personas siempre tiene algún rechazo. En la medida que eso se haga más participativo, se puede absorber mejor. Bien, hablemos entonces de los temas de país. Usted de alguna manera se anticipó un poco a eso, pero ¿cómo está viendo El Salvador entonces? Lo primero, William, que me da tristeza es el potencial enorme que tiene nuestro país. Si yo sintiera que nuestro país no tiene capacidad, pues hay muy poco que se puede hacer. Pero El Salvador tiene un potencial enorme. Lo hemos demostrado en el pasado y lo podemos volver a hacer. Pero hoy por hoy, hay muy poco enfoque en los temas que se necesita hacer para sacar el país adelante, muy poca confianza, muy poca inversión, la pobreza continúa y me preocupa que no hay generación de empleo. Los salvadoreños necesitan esas oportunidades para poder salir adelante por sí mismos, cosa que no estamos viendo en este momento. Ayer nada menos leía que tanto Honduras como Nicaragua, Honduras estaba creciendo, proyectando su crecimiento en un 5%, nosotros ni siquiera llegamos al 1%, esto no es posible. El Salvador tiene una capacidad inmensa que se está desperdiciando por la falta de enfoque y por malas decisiones que se están tomando actualmente. Fundamentalmente, ¿en quién recae esta responsabilidad? Porque vaya, cuando uno ve en el análisis mucho más objetivo, dice, bueno, hay un entorno, un contexto internacional sumamente complejo. Pues la economía a nivel mundial está en muchos países en recesión, otros están entrando a esa crisis, la Unión Europea una situación dramática. ¿Cuánto pesa la parte internacional y cuánto pesa lo local, Ana Vilma? Es decir, usted como vicepresidenta también fue directora de Proesa en la parte de inversiones. ¿Qué es lo que está fallando más en El Salvador? O sea, ¿por qué vemos a Honduras creciendo, a pesar de esa crisis internacional, creciendo posiblemente al 5%? Bueno, déjeme darle un ejemplo. Estuve hace unos días en uno de los call centers que trajimos precisamente durante la pasada administración y me decía uno de los directores, si mañana tuviera yo las jóvenes que pueden hablar inglés tal como lo habíamos estipulado hace más de 5 años cuando llegaron acá al país, mañana podría crear 1,000 empleos adicionales. Tengo el espacio, tengo la demanda, tengo los contratos, necesito esas personas para poder llenar. Igualmente están otros call centers en la región. Hoy día, si partimos de la administración pasada de 0 empleos, ahora hay 12,000 empleos en los call centers. Son empleos para jóvenes, son empleos que les permiten una remuneración, les permiten seguir estudiando, cambian la vida de los jóvenes en muchos sentidos. Eso podríamos estarlo atendiendo. Tenemos aquí también empresas que trajimos extranjeras a las cuales no se le da prácticamente ninguna atención. No se enfoca actualmente en el gobierno en ir a ver qué necesidades tienen estas empresas, cómo podríamos hacer para que pudieran crecer. La inversión en un país viene prácticamente en un 60%. La inversión extranjera se genera de las empresas que ya están en el país, que ya tienen ahí compromisos y por tanto para poder aumentar sus operaciones necesitan, pues ya estoy en este país, pues ahí mismo sigo creciendo.
no se le da la atención a las empresas. No estamos enfocando tampoco la competitividad que tenemos, que cómo está decayendo acá en El Salvador, las 43 posiciones que hemos caído en el Foro Económico Mundial, en el Doing Business, haciendo negocios del Banco Mundial. Tampoco se están deteriorando nuestros índices, las calificadoras de riesgo de Moody's, de Fitch, están deteriorando el tema país. Y esto es porque no se está gestionando y actuando para poder mejorar nuestros índices de competitividad. Si Honduras puede, si Nicaragua puede, nosotros creo que tenemos mucha más capacidad también para sacar el país adelante. Perfecto, vamos a otra pausa, regresamos con más. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Seguimos conversando con Ana Vilma de Escobar, diputada del Partido Arena. Estamos hablando más de temas de realidad nacional de nuestro país. Ana Vilma, pero entonces, ¿usted atribuiría mucho de lo que pasa o no pasa en torno al estímulo en el crecimiento de la economía más a la gestión que se puede hacer desde un gobierno? Bueno, hay dos situaciones. Una es el involucramiento directo del Ejecutivo en trabajar y enfocarse en la resolución de las necesidades de la gente. Para mí, la única justificación del accionar político es mejorar la situación de vida de los salvadoreños. No hay ninguna otra razón para estar en política más que esa. Y por tanto, yo veo un ejecutivo que debería estar enfocado en trabajar para los salvadoreños. No la gente lo que percibe es que hay a nivel de todos los funcionarios públicos que buscan cuotas de poder, si lo que deberían estar haciendo es trabajando por la gente. El Ejecutivo, por su parte, para mí no está gestionando esas necesidades que se tienen, y el Legislativo está creando un caos, pues, a nivel de país. Difícilmente en ese ambiente, o mejor dicho, esa crisis combinada económica que se tiene con la crisis política, difícilmente genera las condiciones para que El Salvador pueda crecer. Esto se puede resolver. Hay posibilidades de atender la generación de empleos. Está la posibilidad ahí del famoso asocio para el crecimiento. Se habla, estamos preocupados de que no nos lo vayan a quitar. Y sin embargo no se aprovecha. Pues hay proyectos que pueden impulsarse, y uno de esos proyectos es el famoso Puerto La Unión. Otro es pero el Puerto La Unión sigue paralizado, o sea, pero casi paralizado. No, paralizado. Lo que hay creo que no es significativo. La modernización del aeropuerto es otra posibilidad. El desarrollo de carreteras que se necesitan para el país también. ¿Y usted ve a este gobierno con recursos? ¿Ha contado con recursos adecuados? Porque esa siempre es una queja recurrente, es decir, los recursos que se tienen para poder desarrollar estos proyectos. Es que para eso es el asocio público-privado. Cuando nosotros vemos el desarrollo de Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, son países que admiramos por su desarrollo. No se han desarrollado con recursos propios, se han desarrollado con inversión extranjera, a través de asocios público-privados, a través de apertura a la inversión extranjera. Entonces,
Cuando decimos, por ejemplo, ¿por qué vamos a utilizar recursos salvadoreños para modernizar el aeropuerto cuando podríamos estar empleando los recursos que se tienen en otros propósitos? ¿Por qué vamos a utilizar los recursos que genera CEPA en estarle echando agua al mar para traer un par de barcos al puerto La Unión, cuando bien podríamos traer un operador internacional que genere el negocio? Hoy día el puerto La Unión le genera a CEPA pérdidas del orden de $1 millón al año en estar manteniendo ese puerto abierto. Ese $1 millón se podría utilizar en otros propósitos. Y la modernización del aeropuerto, donde se busca titularizar fondos de CEPA o flujo futuro de CEPA para impulsar la modernización, están hablando de titularizar $70 millones. Eso se puede traer de otra parte, y además $70 millones no van a ser suficientes para desarrollar el aeropuerto y hacerlo que pueda competir con otros aeropuertos de la región que están mucho más modernos. El Salvador se está quedando atrás sin necesidad. Somos un país capaz, somos un país con potencial, pero necesitamos funcionarios que se enfoquen en ver cómo se desarrolla El Salvador. Bueno, vamos a la última pausa comercial, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, entonces, sí hay formas de rectificar el rumbo que lleva el país en medio de esto, pero bueno, ahora estamos en una crisis de institucionalidad bastante compleja. Ana Vilma, lo que ha habido de parte de Estados Unidos son amenazas de algunos senadores, para ser más precisos, donde están advirtiendo de la posibilidad de que se suspendan los fondos de Fomilenio, el asocio para el crecimiento, pero no por una voluntad de Estados Unidos o de estos dos senadores, sino más bien por lo que no se está haciendo en este país. Y lo que tiene que ver, obviamente, con las cláusulas que se dan a la hora que esos dineros son donados a El Salvador, pues. Bueno, yo recuerdo cuando se hizo el primer Fomilenio. Para poder obtener el primer Fomilenio, nosotros competimos con países de todas partes del mundo y teníamos que llenar 16 criterios. Y entre esos 16 criterios, donde había que sacar buena calificación, estaba el tema de la institucionalidad, el tema de democracia, claro, el tema de gobernabilidad. Yo no sé por qué ahora nos extraña que se pueda poner en riesgo la entrega de los fondos cuando siempre fue un compromiso que esos criterios tenían que tener buena calificación. Entonces ahora lo que estamos viendo es que se ha desmejorado la situación del país y por tanto es lógico que el gobierno americano cuestione si deberían estar entregando o no estos fondos a un país que tiene una crisis de ingobernabilidad en este momento. Ahora, pero entiendo que habitualmente con cierta regularidad estos criterios se están evaluando, o sea, se está aplicando, está en desarrollo el proyecto, por ejemplo, Fomilenio 1 estaba en desarrollo, pero había una revisión constante de cómo estaban los indicadores estos, sí, que son las condiciones básicas. Sí. Es decir, más allá de que haya ido gente, como se dijo en algún momento, como lo ha dicho el FMLN, gente de arena, gente de derecha a Estados Unidos a pedirlo,
a que vean la situación esta, más allá de eso, ya hay un procedimiento establecido Exacto. de medir esto. O sea que, Exacto. Independientemente de que vayan o no vayan, el Fomilenio tiene la obligación de estar evaluando si se cumple o no se cumple con los criterios. Y cualquier evaluador que viniera aquí al país a analizar la situación política, inmediatamente desmejoraría la calificación por la situación de crisis que hay y la ingobernabilidad que existe. hoy por hoy no hay suspensión, pero sí riesgo. ¿Usted ve que hay riesgo latente en esto? Hay riesgo enorme. Hay riesgo enorme de que pudiéramos perder esos fondos, independientemente de lo que se diga. Si es que fuimos, el gran logro del Fomilenio es precisamente haber competido con otros países a nivel mundial y haber sido los escogidos para poder tener estos fondos. Yo recuerdo que nosotros fuimos junto con Namibia, en África, fuimos los 2 países que recibimos este apoyo. Creo que fue Namibia el otro país que recibió fondos juntamente con El Salvador. Y fue honorífico, pues, el poder recibir estos fondos. Claro, se logra por las buenas calificaciones, no se logra solamente por amistad con los Estados Unidos. Ahora, lo complejo es que vienen elecciones para 2014. En 2 años estaremos en elecciones. ¿Sí? Eso no deja de enturbiar un poco, de enrarecer el ambiente. ¿A nivel de Estados Unidos? Digo, localmente. Bueno, Ajá. Estados Unidos es otra historia, Ajá. que igual tampoco Obama querrá, sí. Me imagino que Obama tampoco querrá que El Salvador le aparezca como el punto negro en medio de una campaña electoral. Exacto. Pero bueno, localmente me refiero al enrarecido el ambiente local, o sea, como para darle más rumbo a estabilidad a un país en medio de elecciones es bastante complicado. A mí me preocupa que ni siquiera hemos entrado y yo creo que la crisis que se está generando ahorita, si esto se dilatara, se complicaría todavía más con las elecciones o el ambiente electoral de 2014. Pero hoy por hoy yo creo que tenemos nuestra propia dosis independientemente de las elecciones y es una crisis muy seria para el país. Es un punto de inflexión entre si continuamos siendo un país estable, un país viable o simplemente somos un país que se hunde. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ana Vilma, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muy amable. Gracias, William. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana.